Buenas tardes. La clase del día de hoy es clasificación de conjuntos. Aquí tenemos el conjunto unitario. El conjunto unitario es el conjunto que está formado por un solo elemento. Tenemos el conjunto A, que está formado por X, que pertenece a los números naturales. Sabemos que los números naturales empiezan desde el 0 hasta el infinito. Tal que X es menor que 1. ¿Qué número natural es menor que 1? El único número natural que es menor que 1 es el 0. Por lo tanto, sería este el único elemento que tiene el conjunto A. Entonces, decimos que este es un conjunto unitario por ser el único elemento que lo conforma. Pasamos al conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto B. El conjunto B está formado por los elementos de X, tal que X es un cuadrado de 3 lados. ¿Existe algún cuadrado que tenga 3 lados? No, no es así. Entonces, porque los cuadrados tienen 4 lados. Entonces, este elemento no existe. No existe este elemento. Por lo tanto, el conjunto es vacío por no tener el elemento. ¿Cómo se denota? Vemos aquí. Se denota por las llaves y en el centro no se coloca ningún elemento, ni el 0 no se coloca, sino se queda en vacío. Otra forma de denotarlo es colocando el símbolo que vemos aquí. Tenemos el conjunto finito. El conjunto finito tiene una cantidad determinada de elementos que se pueden contar. Por ejemplo, tenemos el conjunto C, donde dice que X tal que X pertenece a los números naturales y 1 es menor que X y X es menor que 5. Entonces, sabemos que X es un número natural, porque pertenece a ese conjunto de los números naturales. Recordemos que los números naturales se inician en 0 y van hacia el infinito. Ya, pero acá nos dicen que X va a tomar los valores que sean mayores que 1 y menores que 5. ¿Quiénes serían entonces esos valores que tomaría X? Sería 2 porque X es mayor que 1 y a la vez es menor que 5. El siguiente elemento sería 3 porque es mayor que 1 y menor que 5. 4, repetimos, porque es mayor, porque 4 es mayor que 1 y a la vez es menor que 5. ¿El 5 sería también elemento de C? No, porque 5 nos cumple ambas condiciones, no la condición completa. 5 es mayor que 1, sí, pero no es menor que 5, sino igual. Por lo tanto, los elementos del conjunto C serían 2, 3 y 4. Entonces, como todos esos elementos se pueden contar, ¿no? Entonces, podemos decir que es un conjunto finito. Aquí tenemos el conjunto infinito. Nos dice que en el conjunto infinito, por ejemplo, no se pueden contar todos sus elementos. Veamos el siguiente ejemplo. El conjunto D está formado por los elementos de X, tal que X es un número natural. Nos dicen que X es un número natural. Entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Estamos siguiendo un orden y esto es de nunca acabar. Por lo tanto, ¿por qué? Porque los números son infinitos. Por lo tanto, corresponden o pertenecen al conjunto infinito, porque todos sus elementos no se pueden contar. Tenemos aquí los conjuntos iguales.
Los conjuntos iguales son aquellos que tienen los mismos elementos, la misma cantidad de elementos y los mismos elementos. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto E. El conjunto E nos dice que está formado por X al que X pertenecen a los números naturales y 2 es menor que X y a la vez X es menor o igual que 5. Entonces, sabemos que son números naturales. Por lo tanto, la primera condición sabemos, la segunda vamos a ver. ¿Qué valores puede tomar X? X nos dice que es mayor que 2 y a la vez es menor o igual que 5. ¿Quiénes pueden ser los valores que tome X? Pueden ser mayor que 2, puede ser el 3. 3 es mayor que 2 y a la vez es menor que 5. Entonces, puede ser nuestro primer elemento. Segundo elemento será el 4. ¿Por qué? Porque 4 es mayor que 2 y a la vez es menor que 5. Siguiente elemento es el 5, porque 5 es mayor que 2 y a la vez es menor, bueno, en este caso, o igual nos dice, ¿no? Bien es menor o igual que 5. En este caso es igual que 5. Entonces se considera. El 6 podría ser no, porque no cumple la condición. Los elementos del conjunto E entonces son 3, 4 y 5. Pasamos al conjunto H. El conjunto H está conformado por los elementos donde X, tal que X, pertenecen a los números naturales y 3 es menor o igual que X. A la vez, X es menor que 6. Entonces, pasamos aquí hemos visto por comprensión y ahora vamos a pasar a ver, ¿no? A determinar el conjunto por extensión. A ver, vemos aquí, H está formado, sería por 3. ¿Por qué 3? Porque cumple esta condición. 3 es igual a 3 y a la vez es menor que 6. Entonces, sí podemos decir que el primer elemento sería 3. Siguiente elemento sería 4, porque 4 es mayor que 3 y a la vez es menor que 6. El siguiente elemento sería 5, porque 5 es mayor que 3 y a la vez es menor que 6. 6 sería el elemento no, porque no dice que sea que tenga el mismo, que sea también 6, no indica, sino que tienen que ser los valores de X menores que 6. ¿Qué podemos decir? Que tanto el conjunto E, que tiene como elementos 3, 4 y 5, y el conjunto H, que tiene como elementos 3, 4 y 5, son conjuntos iguales. Tenemos ahora el conjunto universal. El conjunto universal es el conjunto formado por todos los elementos del tema de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el conjunto universal. Se representa por un rectángulo, ¿no? Dentro de un rectángulo van los otros conjuntos y se denota por la letra U, con la letra U. A ver, entonces, vemos aquí que el conjunto universal está formado por los conjuntos A. Y el conjunto A es el conjunto de los piuranos. El conjunto B es el conjunto de los limeños. El conjunto C es el conjunto de los tacneños. Sabemos entonces que el conjunto A nos dice que está formado por el conjunto de piuranos, que quiere decir que son aquellos que han nacido en Piura. El conjunto B está formado por el conjunto de limeños, que son aquellos que han nacido en Lima. El conjunto C es el conjunto formado por los tacneños, que son aquellos que han nacido en Tacna. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto universal, ¿no? Es el conjunto que relaciona a todos en una misma característica. Y esa característica es que todos han nacido en el Perú. Por lo tanto, el conjunto universal sería peruanos. ¿Por qué? Porque son todos los que han nacido en Perú. Gracias.